permanentemente, ¿no? Ahora, doctor, fíjese usted que generalmente la política, o de la oposición inclusive, la mayoría no habla de modificar la política económica, habla de realizar algunos cambios en la política económica. Es como que la industrialización, cuando el presidente dice el valor agregado de determinados productos, es como que el votante, el ciudadano, lo ve bien eso, inclusive los dirigentes de la oposición también. Bueno, yo creo que algunos están tan engañados como el propio gobierno en la oposición, ¿no? Realmente cuando yo veo que los radicales, por ejemplo, le han dado el voto para muchas de las cosas equivocadas que ha hecho este gobierno. Por ejemplo, YPF. Bueno, la estatización de YPF, pero también antes la estatización de los fondos de pensiones. Por ejemplo, dijeron, se los quitamos a las AFJP, no, se lo quitaron a los futuros jubilados, porque el gobierno se quedó con los fondos que en realidad eran de los futuros jubilados. Hay un montón de cosas. ¿Usted hubiera seguido con la YPF privatizada, teniendo en cuenta que Repsol se decía que había prácticamente consumido las reservas? No, bueno, lo que en todo caso había que hacer, si uno quería volver a estatizar la empresa, haber buscado de comprar las acciones de la empresa, ¿no es cierto? Si el gobierno la quería comprar. Pero no se puede confiscar una empresa así como se ha confiscado YPF. Además, ahora yo le apuesto a que van a hacer menos inversiones en exploración y en explotación que las que hacía Repsol, por una sencilla razón. Porque no van a tener el capital, el financiamiento, los recursos para poder llevar adelante las inversiones. Según dicen, Repsol tampoco lo hacía. Bueno, Repsol no lo hizo en los últimos tiempos, lo hizo en menor medida de lo que hubiera sido razonable, porque el mismo gobierno la indujo a que le vendiera a Eskenazi un porcentaje del paquete accionario que Eskenazi solo lo podía pagar con distribución plena de las utilidades, incluso distribuían más utilidades de las que la empresa tenía, porque distribuían utilidades, pagaban dividendos con utilidades del pasado. Eso fue un despropósito. Pero, ¿por qué le vendieron una parte del paquete accionario a Eskenazi? A mí me cuesta creer que no haya sido el propio gobierno que los indujo a hacer esa operación. Obviamente que esa operación fue absurda, porque si iban a distribuir todas las utilidades, ¿con qué iban a financiar las inversiones? ¿Pero también no fue absurdo que el Estado se retirara absolutamente de YPF allá fines de los 90? Bueno, yo no hubiera hecho eso. Yo creo que la que fue una buena privatización fue la del 92. La primera. Sí, la verdadera privatización, que la transformó en una empresa por acciones, donde el Estado Nacional y las provincias tenían un cierto porcentaje, pero el manejo era hecho por un muy buen empresario con un directorio que era Estensoro. Y ahí la empresa funcionó muy bien. Ahora, en el año 99, no solo el gobierno nacional, las provincias, que también tenían muchas acciones, decidieron hacer una venta estratégica del 100% del paquete accionario a Repsol. Bueno, Repsol habrá querido comprar la empresa, pero la decisión de vender las acciones fue del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales. Kirchner también vendió el porcentaje que tenía de sus acciones y estaba muy contento porque Repsol pagó, creo que 44 pesos por acción, y él las había comprado a las acciones a 19 pesos, ¿no? Entonces, no se puede tener la chancha y los 20. O sea, si en un determinado momento el gobierno quiere hacerse de todo el capital y viene Repsol y lo pone, después, si usted quiere recuperar la empresa, tiene que estar dispuesta también a pagar un cierto precio por el valor de las acciones que quiere recuperar, ¿no? Ahora, doctor, aquellos que en algún momento lo aplaudieron usted como ministro de Economía y que hoy lo denostan, del mismo partido político son, y que eran diputados y senadores como usted era ministro de Economía, muchos de ellos, algunos hoy son gobernadores inclusive. Bueno, yo creo que hay mucho oportunismo y hay mucha irresponsabilidad en la dirigencia argentina, ¿no? Yo cuando veo algunos dirigentes de los que me acuerdo que eran más neoliberales y más privatistas que lo que era yo, ¿no? Ahora le cantan loas al estatismo de Kicillof y del
y de la presidenta, ¿no? A mí me da vergüenza, pero vergüenza ajena, ¿no? Por supuesto, yo creo que son malos dirigentes, pero lamentablemente estuvieron y siguen estando en el poder y tienen la tecnología para que la gente los vote. Gran parte de esa tecnología es el engaño y también los dineros públicos, porque es alevoso cómo se utilizan los dineros públicos para hacer propaganda, para denostar al que no está de acuerdo con ellos. Yo creo que hay una corrupción muy, muy grande, ¿no? En la política argentina, no solo en el gobierno. Entonces, es una lástima, pero yo creo que lo que diferencia a Argentina de, por ejemplo, Perú, o de Colombia, o de Chile, o de Brasil, es, para mí, la baja calidad de la dirigencia y la falta de seriedad de la dirigencia argentina. Yo voy mucho a Colombia ahora. Usted fue dirigente también, doctora. Sí, por supuesto, yo fui dirigente. Yo fui dirigente y yo diría que me fue mal, a pesar de que soy uno de los dirigentes que algunos problemas resolvió. Porque a mí no me van a decir que haber derrotado la hiperinflación y haber tenido 10 años de estabilidad no tiene algún mérito. O no me van a decir que, por ejemplo, la transformación que tuvo el sector eléctrico, el sector del petróleo y del gas durante los 90, gracias a cuyas inversiones hemos vivido hasta ahora, porque si no, no tendríamos ni electricidad ni gas. Bueno, en gas y en petróleo, obviamente que la falta de inversión de la última década ha hecho que ahora tengamos mucho menos de lo que teníamos a fines de la década anterior. Pero después les convino a los dirigentes que querían conquistar el poder a posteriori del 2001, les convino transformarme a mí en el chivo expiatorio y a la década del 90 en la década infame. Y han machacado con publicidad y con propaganda y con engaños sobre la gente, transformándonos a los que actuamos en los 90 y que pusimos la cara y que la gente nos recuerda como si fuéramos el desastre, los diablos, el demonio, etc. Pero otros tipos, entre ellos el mismo Kirchner y la misma Cristina Kirchner, que en los 90 apoyaron, pero con entusiasmo lo que veníamos haciendo, ahora aparecen como los inventores de una nueva economía y de una nueva política que supera todo lo anterior, y en realidad están recreando los viejos problemas que fueron resueltos durante la década de los 90, ¿no? Y digo Néstor Kirchner y Cristina Kirchner porque son las caras más visibles, pero la verdad que cuando yo veo a los que están en el Congreso, o incluso gente que está en la oposición, tome el caso de los radicales. Los radicales lo voltearon a De la Rúa. Los radicales fueron a buscarlo a Duhalde para que Duhalde se hiciera cargo del gobierno, y en realidad para mí son más responsables de la caída de la Rúa y de la crisis del 2002, que fue cuando realmente se agravó la crisis. Son más responsables los radicales, que no apoyaron a su gobierno, que los mismos peronistas, que siempre están preparados para tomar el poder. Le hago una pregunta que siempre tuve esta duda. ¿Usted presentó la renuncia o se la pidieron? Mire, yo me fui a dormir en la noche del 19, después que había salido en la televisión. Renunció Cavallo. Renunció Cavallo, ¿no? Me acuerdo. Y por supuesto yo lo llamé a De la Rúa y le digo, por supuesto que si necesitas mi renuncia, ahí está. No, no, dice, dejá, mañana conversamos, etcétera. Se ve que esto de la renuncia mía lo habían decidido en un grupo que estaban ahí en el Hotel Conquistador, creo, viendo cómo resolvían el problema, y había peronistas y radicales, y dijeron, bueno, lo hacemos renunciar a Cavallo y la gente se va a ir de la Plaza de Mayo, ¿no? Incluso varios de los radicales ya se empezaron a pelear a ver quién juraba como ministro de Economía, cómo cambiaban el gabinete de la Rúa. Y por supuesto al día siguiente todavía hubo más manifestaciones. Usted se va a abrir como ministro de Economía. Claro. Y... O sea, el presidente ha dicho sí, usted es el ministro de Economía. Bueno, yo creo que De la Rúa esa noche, obviamente, él estaba también muy condicionado por los acontecimientos, y a la mañana
a mí me habló Armando Caro Figueroa, que el presidente lo había llamado y le había dicho que sí, que efectivamente necesitaban que yo renunciara. Por supuesto yo renuncié, pero ellos creyeron, algunos creyeron que con mi renuncia resolvían el problema, pero en realidad lo que querían hacer era tirar abajo el gobierno. Los radicales mismos. Los mismos radicales, sí. Y acuérdese, el día 20 de diciembre, después que de la Rúa había anunciado a los ministros que iba a designar, apareció Maestro, que era el jefe de senadores radicales, y dijo que le pedía la renuncia de la Rúa y si no le hacían juicio político, ¿no? Y después usted ve, muchos de los radicales estuvieron en el gabinete de Duhalde. Además, por supuesto le salió un poco el tiro por la culata porque ellos no lo querían a Rodríguez Sá. Los gobernadores del interior... Sí, lo derrocaron. Claro, lo derrocaron a Rodríguez Sá porque Rodríguez Sá hubiera mantenido la convertibilidad, eso me consta. Pero ellos ahí también estaban muy influidos, radicales y peronistas de la provincia de Buenos Aires, por dos problemas. Primero, por el gran endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, del que eran corresponsables, y segundo, porque estaban los industriales endeudados que querían la especificación y la devaluación para sacarse las deudas de arriba, ¿no? Representados básicamente por de Mendiguren y sus secuaces, y entonces ahí le estaban dando manija a ambos, a los... Y ahí eran todos los industrialistas, esto que llaman industrialistas, que ahora se encuentran con sus industrias que para exportar tienen que pagar 5% de retenciones a las exportaciones, no tienen insumos para producir las importaciones, no pueden importar bienes de capital, están mucho peor que lo que estaban en aquella época, a pesar de que las circunstancias internacionales hoy son mucho más favorables que en aquella época, ¿no? Te agradezco mucho. Todavía me gustaría hacer foco en esa parte de la historia. Es una parte de historia que se ha contado tantas cosas. Sí, bueno. Y los protagonistas por momentos dicen tantas otras cosas, pero creo que usted fue un protagonista muy importante en esa parte de la historia. Claro. Y su renuncia no pacificó, en definitiva. No, por supuesto que no. Yo creo que agravó la situación. Muchos dicen la crisis del 2001. La verdadera crisis, cuando la gente realmente sufrió, cuando empezamos a ver los cartoneros en las calles, cuando la gente realmente no tenía para comer y cuando aumentó aún más la desocupación fue en el 2002. O sea, el gran problema de la Argentina fue lo que se hizo los primeros días de enero del 2002, sobre una crisis que venía obviamente y que era dolorosa, pero que se podría haber arreglado de una manera mucho más ordenada. Gracias, doctor, ha sido muy amable. Muy bien.